Ya, ahí empecé a grabar por lo menos por lo menos lo que desde acá. Ya, yo de nuevo tengo una consulta. Dale. Eh, hace un tiempo vi una noticia del desconcierto que decía los peligros del 5G. Ujú. Yo la considero una fake news porque bueno, yo soy también del área tecnológica y sé que lo que mencionan ahí tiene un poco de realidad basado en estudios. Ujú. Pero aquí me surge la duda porque para la persona que lo escribió no es una fake news, porque esa persona lo escribe con el conocimiento que tiene, que cree en él, Ujú. ya obviando lo que yo tomo como antecedentes científicos porque esa persona considera que no son certeros, no son reales. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que al parecer si es una noticia, no quiere manipular, pero ante los ojos, por ejemplo, míos, que conozco otros antecedentes más técnicos, sí lo considero una fake news. Pero este medio de concierto sí lo publicó, porque lo Ujú. consideró noticia. Entonces, Sí, ¿qué pasa? A veces una noticia puede mutar después a fake news también. sí, sí. Pero lo que hemos venido mostrando es que las fake news son intencionales. A veces pasa que muchas veces hay que distinguir las fake news de los errores, ¿eh? A veces hay errores de apreciación y se transforman, claro, se transforman en fake news porque alguien las toma. Con respecto, tú mencionabas el 5G, pero olvídate respecto al coronavirus. El coronavirus ha sido una cuestión tremenda de cómo han aparecido miles de fake news. Y yo les decía un poquito antes de empezar, ¿no? O sea, hay muchas cosas espontáneas que se dan en este ambiente que les mencionaba, de irrealidad, de atomización de la información, de la corrupción de los sentidos comunes, se dan muchas cosas espontáneamente. El coronavirus, no estoy seguro de que haya gente que quiera, digamos, generar noticias falsas de manera de producir mayor mortalidad, ¿no? Eso pareciera que es menos claro, ¿no? Es menos razonable, es menos verosímil. Pero lo mismo el 5G, o sea, obviamente se van produciendo en la comunicación noticias que no son ciertas, pero es distinto a una fake news, porque una fake news tiene una intencionalidad, tiene una agenda. Entonces, ahí habría que ver. Ahora, nunca puedes descartarlo, ¿no? Porque en el tema 5G a lo mejor hay gente que está derribando eso por intereses comerciales o por intereses, qué sé yo, no sé, o sea, ahí pueden haber un montón de fuerzas detrás de difundir una noticia falsa en ese mundo que yo desconozco, pero pero claro, una noticia falsa no es lo mismo que una fake news por lo que te mencionaba, ¿no? Una noticia falsa puede ser producto de un error, o puede ser producto de una imprecisión, o una incapacidad de un periodista de entender un tema, ¿no? O sea, y eso, claro, tiene una vida propia. El problema es cuando esto se transforma en campaña, cuando esto se transforma en algo que tiene una agenda, que es distinto, que tiene otra naturaleza. ¿Mm? La ¿Sí? conquista de América entonces se basó en muchas fake news. ¿La qué, perdona? La conquista de América A ver, ¿por por los qué? españoles. Porque, según lo que tengo entendido, ya no sé cuán cierto es, pero lo escuché en algún lugar, que lo que hacían los españoles es que llevaban muchas noticias a España para justificar los recursos que le entregaban, diciendo que se encontraban poco menos con personas que comían seres humanos. Por ejemplo, ¿Mm? está el tema No, de para que se habla justificar la mucho, esclavitud. por supuesto, por ejemplo, se ¿Mm? hablaba del tema, me tocó ir a Perú, a Bolivia, y me contaban que una forma de justificarlo es que decían que los incas se casaban entre hermanos, pero que la verdad es que la palabra hermano también significaba amigo, muy fraternal. ¿Mm? Entonces, ellos tomaban esa palabra para decir, no, acá había incesto, pero en realidad no había incesto porque la palabra significaba otra cosa. Entonces, ahí también había fake news, pues. Intencionalmente se entregaba una información distinta a la que realmente era para justificar, no sé, por los recursos, que siguiera la campaña de conquista. Sí. Sí, es súper interesante lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo estudio historia y uno podría pensar que la carta de Valdivia al rey es una fake news, porque dice que Chile era fantástico, que tenía grandes reservas de oro, campos floridos, y, bueno, y pinta un país fantástico para, digamos, pedir recursos,
pero después se revela, digamos, como una colonia bastante pobre. Entonces, de alguna manera, lo de Pedro del Día también es una fake news. Pero ojo, por eso quería hacer una distinción entre las mentiras llanas y puras, de lo que ahora estamos viendo con este fenómeno de Internet, que es lo propio de ahora. ¿Mm? Que tiene que ver con esas cámaras de eco, que tiene que ver con la intencionalidad, que tiene que ver con el momento de crisis, que tiene que ver con la desatualización de los sentidos comunes, etc. Entonces, creo que, claro, convive también con un poco con la mentira, pero la mentira, digamos, no es una novedad, esa sí que no es noticia. ¿Mm? Yo quiero igual aportar algo respecto Vale. como al tema de la fake news. Uh-huh. Igual acotar un poco lo que había dicho anteriormente Claudio. Uh-huh. ¿Sí? Los españoles en un principio en el Caribe sí se encontraron con tribus caníbales, por si acaso. Eso no es tan fake news, pero obviamente no son como una tribu. Sí, y Así además que sí era un canibalismo ritual, no era que sí, no almorzaran. así que Sí. es fake news en el sentido de que no era como una generalización, pero había. Y bueno, respecto a más que nada como lo que quería acotar era de que igual yo creo que sigue pasando actualmente, pero antes sí había como una mayor creencia ciega acerca de todo lo que aparecía en las noticias. Uh-huh. Y yo igual quería como aportar un caso que a mí me parece súper fascinante, que no sé si conocen a James Randi, pero él era un ilusionista muy famoso y él odiaba que la gente utilizase como estos trucos de magia para embaucar a la gente, para aprovecharse de estas personas. Entonces una vez en una radio australiana, una televisión australiana, perdón, hicieron un experimento en el que esta televisora en sus noticias estaba promoviendo como un nuevo psíquico que se llamaba Carlos y que era puertorriqueño y de que supuestamente era un psíquico muy bueno que estaba como cambiando las reglas del juego. Y muchas personas se lo creían, incluso poniendo como locaciones falsas, teatros que nunca habían existido en la vida real, pero la gente lo creía porque aparecía en las noticias. Y finalmente se destapó de que Carlos nunca existió, él era un actor y lo habían contratado justamente para señalar la poca rigurosidad que a veces tenían como los noticieros para poner cualquier cosa que parecían justamente como noticias. Pero que quizás no era realmente algo comprobable. Y por ejemplo, yo creo que también se puede demostrar con esta fiebre que habían de los psíquicos también en el momento de James Randi, que habían muchas personas que decían que tenían poderes psíquicos y fue un fenómeno muy grande como en cierto tiempo del siglo XX en la televisión. Y uno lo encuentra inaudito, porque si bien existen como gente que lee el horóscopo en la tele, igual hay una conciencia de que es como un juego, no es tanto como algo real. Y también ahí está como la duda si es que realmente esa credibilidad, o sea, ser tan crédulo en la actualidad como en ese tiempo hemos avanzado realmente en ser tan ingenuos en lo que aparece en la televisión o seguimos eh, con esa ingenuidad de que todo lo que aparece es real también. Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que somos un poco menos crédulos, creo, pero porque hemos ido aprendiendo. Por lo que te mencionaba un poquito cuando mencionaba el tema de la ciencia ficción, cómo nos enseñó que el uso de la propaganda era algo siniestro y cómo eso nos generó cierto aprendizaje también. La ciencia ficción nos hizo aprender también a leer ese tipo de radio, ¿no? Y posteriormente la televisión. Nos hizo entenderlo. Ahora, nunca va a ser una forma completa ni todo lo y siempre van a haber crédulos y siempre van a haber timadores. Eso siempre va a haber. Ahora la pregunta, a mi juicio, ¿no? Tiene que ver con cómo hacemos nosotros como sociedades para que ese aprendizaje sea lo más democrático posible, cosa de que no sea también de nuevo que entremos en lógicas de inequidades fuertes, también en lo que podríamos llamar educación, una especie como de educación
medios, de poder leer los medios y entender sus dinámicas y entender ¿cómo se llama? Sus modos, y así poder nosotros tomar tener opiniones formadas sobre lo que es verdad, lo que es verdadero y lo que no. Entonces yo creo que también ahí tú planteas algo interesante, que es como que tiene que ver también con cómo somos capaces de identificar cuando nos están manipulando o no. Y yo creo que cada paso se ha dado, ha sido en favor de por lo menos entenderlo. Y ya la preocupación denota una actitud hacia una lectura un poquito más amplia. Víctor en la sesión pasada mencionaba que él tenía en su Twitter gente que opinaba distinto de él. Nosotros solemos tener en nuestro Twitter gente que opina como nosotros. De hecho, cuando hay gente que no opina como nosotros, lo bloqueamos. Bueno, tal vez eso sea un aprendizaje, ¿no? Decir, oye, a lo mejor nosotros no podemos tener en Twitter solamente la gente que nos lleva el amén. Entonces, y no sé, y por ejemplo, en el caso de que tú decías de esta gente, de estos timadores, yo creo que esto es como lo que estamos mencionando ahora, es como un timo a gran escala. Y de alguna manera tenemos que aprender a que esto no es así. Y yo creo que parte de la preocupación de este taller tiene que ver también en cómo tomamos herramientas para desnudar cuando hemos sido víctimas de campañas de desinformación. Es que igual lo peor de esos casos que había mencionado es que las televisoras no lo hacían con malicia. No, ellos realmente, muchas personas pensaban de que esas personas tenían esos poderes, y también aparte de invitarlos por el rating, había personas que realmente pensaban que eran gente que estaba diciendo la verdad. Y yo creo que también es como un poco peor porque estas personas no se estaban dando cuenta que estaban cayendo en un error de rigurosidad, como el comprobar de que esta persona realmente te está diciendo la verdad. Sí. Ahora imagínate eso llevado a internet, donde puedes hacer plata. A mí, disculpa, eso que menciona Natalia, hay una dicotomía que a mí me gusta, que está la gente que sabe y la gente que cree. Y que finalmente es más fácil creer que saber, porque saber implica un costo mayor en buscar saber si lo que uno ve es real o no, informarse. Creer es más fácil. De repente me pasa eso, que yo veo, no sé, una persona dice, no, mira, si es que el pobre es pobre porque quiere. De hecho, me pasa con mi familia, que dice eso. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me habla de que mi tía, que la vecina. Yo le digo, pero a ver, mira, hay estudios que demuestran lo contrario. Y ella dice, no, porque yo me tomo de lo que veo. Y ahí está, porque ella cree, porque su círculo es así, pero no sabe porque no le interesa ver algo más macro que demuestre que no es así. Entonces, no, quería hacer este punto del creer y el saber. Lo hablamos, de elige tu propia realidad. Tú seleccionas los datos que van conforme a tu cuerpo de creencias. Tú lo seleccionas esa información. Crees lo que quieres creer. Y claro, y bueno, eso es interesante, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con los signos, con los sesgos cognitivos, también tiene que ver con, ¿cómo se llama? Nosotros sabemos lo que no sabemos, pero más grave que eso es que no sabemos lo que no sabemos. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? O sea, entonces cuando estamos atrapados en estas cámaras de eco que yo les mencionaba, no sabemos lo que no sabemos porque no lo buscamos. Y ya no tenemos, lo mencionábamos también, ¿no? Al periódico, al canal, como el árbitro de la verdad. Ya la crisis de las instituciones ha hecho que ese árbitro ya no sea posible. Entonces, la opinión de un gran científico equivale a la de un borracho de bar, digamos. Lo decía Humberto Eco, ¿no? También. Que un problema de los efectos de Internet es que también la validez de un gran profesor vale lo mismo, su opinión informada de años de estudio, que la que pueda tener cualquier pelafustán en Internet. Entonces también se ha producido esa atomización a ese nivel también, que tiene que ver con quiénes son los árbitros de lo que es cierto y lo que no es cierto. Yo no estoy con eso abogando porque hayan árbitros de lo verdadero o no, sino que tiene que haber maneras colectivas de construir lo que vamos a considerar cierto. Yo creo que la pandemia nos ha dado una enseñanza grande, ¿no? Que tiene que ver con si vamos a darle relevancia a la ciencia o no. Vamos a darle criterio de validez a la ciencia o no. ¿Alguien habló?
No, yo asentí. Ah, ok, sí. Entonces, bueno, ahí con el tema del coronavirus se ha aumentado todo este tema, ¿no? Lo mencionábamos, estas fake news que apelan al miedo, porque apelan al miedo. En el caso del timo apela a otra cosa, pero aquí apela al miedo para manipularte, y que el efecto del encierro y de la complejidad que se da a nivel psicológico con estos encierros, con patologías importantes de estrés, de ansiedad, se ha aumentado. Ha habido mayor fuerza. Ya lo mencionaba en el The Washington Post, ese artículo sobre una mujer que había pertenecido a QAnon y ella simplemente enloqueció en el encierro y se desquició. Se desquició porque buscaba cosas que le calmaran su ansiedad, porque ella buscaba, ella dice en el texto, yo busco respuestas. Y nadie le daba la respuesta porque las respuestas no son simples. Y QAnon le daba las respuestas que eran simples, y que eran, pero que no eran ciertas. Entonces, en esa ansiedad se produjo ese fenómeno. Bueno, lo mencionaba un poco, ¿no? Retomando un poco la presentación, que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, todo este efecto de fake news tuvo una amplificación enorme porque estaba en juego la elección presidencial, todos sabemos, con múltiples intereses detrás de eso. Además, se acopló con la pandemia y se generó un ambiente propicio como para explorar, experimentar, ensayar un montón de fórmulas que tienen que ver con la fake news y con este nuevo ambiente que tiene que ver con las capacidades que tiene Internet de ir generando estos silos, estas cámaras de eco, esta atomización de los sentidos comunes. Entonces, esto lo saqué de un periódico del MIT, que es muy bueno, que toma temas de tecnología, pero los mezcla con asuntos cognitivos, con ciencias cognitivas, con política, es muy interesante. Y les resumo un poco lo que dice el artículo, ¿no? que dice qué es lo que ha cambiado con respecto del tema de Internet en el escenario de la elección. Y dice, bueno, con diferencia, ustedes saben, ¿no? En el 2016 Donald Trump ganó, supuestamente, todavía no es tan claro, gracias a que Cambridge Analytica le dio las listas de personas según intereses, y él pudo hacer un microtargeting estupendo, en el cual a los negros de Wisconsin, obreros, qué sé yo, portuarios o de un grupo específico, les dio una propaganda donde decía ciertas cosas. Make America Great Again, pero además hagamos de Wisconsin no sé qué. Entonces fue haciendo microtargeting donde fue entregándole mensajes súper específicos a cada grupo que él quería conquistar. Y no solo eso, sino que también inhibió a personas para que no votaran. Por ejemplo, población negra, haciéndole campaña de difamación a la Hillary Clinton, para que los negros y las negras gringas no fueran a votar, porque daba lo mismo entre Trump y Hillary Clinton. Eso, Cambridge Analytica, hoy día parecía súper sofisticado. Hoy día eso, según lo que dice el MIT, hoy día es a nivel superlativo, el microtargeting. Por ejemplo, y no lo está haciendo solo los republicanos, lo está haciendo también los demócratas. Ahí mencionaba Wisconsin, pero mencionaban, por ejemplo, un aviso en particular que se hizo en favor de Biden, en este caso, para 2.500 obreros de Wisconsin, que se logró ese microtargeting de un aviso completamente dirigido a 2.500 obreros. Ahora, sabemos que Wisconsin fue uno de los estados claves y que cada voto valía. Pero así como se hizo eso para 2.500 obreros de Wisconsin, hay que multiplicarlo por un país de 250 millones de habitantes, en el cual votaron 140 millones de personas, más de 140 millones de personas, en lo cual se hizo microtargeting, especialmente en los swing states, o sea, aquellos estados donde la votación es clave, porque el sistema de Estados Unidos no da lo mismo que tú ganes por el voto popular, sino que tienes que ganar los estados, cada estado se queda con, cada candidato se queda con un estado completo. Entonces, si tú en Wisconsin ganaste por un voto, no te quedas con 51-49 de los representantes que van a elegir al presidente, sino que te quedas con todos. Entonces, esos estados donde puede ser demócrata o republicano son muy claves, y ahí es donde se hizo, digamos, microtargeting a nivel de cirugía ya
ultra detallada, ultra fina. Eso está, digamos, ya no es como Cambridge Analytica, donde incluso podríamos verlo en retrospectiva, ya suena un poco burdo. Ahora esto es ya de un nivel enorme, de enorme sofisticación. Después, la inteligencia sobre los votantes. Mencionaba el artículo, por ejemplo, que tú descargabas la app de campaña de Donald Trump, y esa app tú no lo sabías, porque tú le ponías que sí aceptar los términos y condiciones, traqueaba dónde tú estabas. Entonces permitía saber dónde estaban las personas, digamos, favorables a Trump, y por lo tanto sabían dónde no estaban los que no eran favorables. Y eso te permitía una inteligencia territorial enorme, solamente porque permitías que tus partidarios reportaran dónde estaban. O sea, un nivel intrusivo enorme, además de la privacidad de las personas. Pero así era. O sea, y eso se hizo una inteligencia sobre los votantes enorme para saber quiénes votaban antes, quiénes votaban después. O sea, se complejizó de una manera tremenda con Big Data, con todas estas herramientas que ustedes me imagino que conocen mejor que yo, para entender qué estaban haciendo los votantes con respecto de información que ellos mismos entregaban. Eso de la API Tracking de Movimiento es una de las estrategias que habían para que los votantes entregaran su información y hacer inteligencia sobre esa información que graciosamente entregaban. Después, bueno, intercambio de datos, también se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, las fundaciones demócratas empezaron a compartir información sobre aquellos que habían donado. Por ejemplo, el tema de las donaciones es súper importante en la campaña de Estados Unidos. Entonces, compartieron información de aquellos que habían donado con aquellos que pertenecían, estoy inventando, ¿eh?, al club de demócratas ya un club social. Y ahí entonces tú sabías quiénes habían donado y quiénes no. Entonces se unificaron bases de datos para entender comportamientos y así, por ejemplo, ir a pedirle plata, saber a quién ir a pedirle plata y quién no había pasado por el sombrerito para las recaudaciones, tanto de demócratas como de republicanos. Y bueno, y chao con las encuestas, otro tema que da para un curso completo, ¿no? De cómo las encuestas nuevamente fallaron, entre decir, en este caso sí le achuntaron al ganador, pero la distancia era mucho mayor, lo que predecían las encuestas. Y lo que dice este artículo es que hoy día, con todos estos elementos de información que la gente va produciendo, es mucho más fácil generar nuevas herramientas para recoger opinión pública que las encuestas. Hoy día, lo decía el artículo, hoy día es tan simple como que yo veo en mi celular que me llama un número desconocido y yo no le contesto. Y si es un encuestador, ese encuestador nunca va a recoger mi dato. Entonces hay un sesgo ya solamente por las personas que le contestan a números desconocidos. Y eso puede cambiar todo el escenario. Entonces, y bueno, en contrapartida dice que hay muchas herramientas que podrían empezar a predecir, digamos, probabilidades de cuánto puede ganar uno u otro candidato a propósito de Big Data, información recopilada a través de múltiples maneras de generar información, con lo que estamos haciendo todo el tiempo con nuestros teléfonos. Entonces, eso es parte del escenario de la fake news, porque las fake news son fenómenos complejos, no es el simple timo, ni el simple engaño, sino que ya está absolutamente tecnificado, a propósito de la digitalización y todas las poderosísimas herramientas que tenemos para conocer a las personas a propósito de la información que nosotros mismos regalamos en nuestro actuar, principalmente a través del teléfono. Bueno, QAnon lo he mencionado, ¿no? Pero fue muy relevante para la elección gringa. Finalmente era muy importante para Donald Trump, porque no sé si están al tanto de lo que propone QAnon, ¿no? Pero lo digo brevemente. Básicamente son dos ideas súper relevantes en las cuales tú crees o no. Y después hay múltiples otras ideas que rondan en torno a eso, pero la primera es que existe algo que se llama Deep State en Estados Unidos, que es una especie como de confabulación de figuras demócratas y de Hollywood que se han confabulado para controlar el Estado, para controlar Estados Unidos desde abajo, no desde los cargos formales, sino desde cargos intermedios, con tal de generar, digamos, un complot de corrupción y de perversión en Estados Unidos ligado a la pedofilia, ligado, digamos, a las prácticas más horrendas que se les puede imaginar,
en lo cual en la mitología estadounidense ha pegado con mucha fuerza, especialmente en las zonas rurales, donde ven a los elegantes demócratas de las costas, California, pero también Nueva York, etcétera, como personas alejadas y como pervertidas y que digamos que están solamente por sus intereses y que no se parecen en nada al gringo común que digamos todos los días se levanta temprano y trabaja y hace prosperar al país. Entonces, lo primero es creer que existe esa confabulación del Deep State para manejar el Estado y que Trump no lo logra controlar y por eso Trump no puede hacer lo que quiere hacer, porque siempre está siendo socavado por este Deep State que siempre está complotando en contra de él para evitar que él cumpla con su agenda de reformación, de renovación económica de Estados Unidos, etc. Entonces, esa es una idea principal. Y la otra idea principal es que Trump está preparando un golpe, una especie de golpe de Estado contra este Deep State, en los cuales va a encarcelar a todas estas personas y se va a desaparecer de una vez por todas, se va a deshacer de una vez por todas con ellos y con ellos, y va a remover la gran obstáculo para poder transformar su gobierno en un gobierno brillante, exitoso, etc. Como ven, es súper funcional a Trump, toda esta teoría. Y tiene 100.000 seguidores, tenía como 150.000 seguidores, grupos de Facebook, y mucha gente que ha caído en esta teoría que pudo haber sido muy importante en la elección porque por supuesto, anima a la gente a votar. Toda la gente que cree en esto puede llegar a sentir que es debido a muerte, salir a votar y salir a votar en contra de Biden, que representa este Deep State que quiere que las cosas se mantengan de esta manera, y como tú ves, te das cuenta, es un eje del bien y el mal, en un eje narrativo súper claro en el cual votar se transforma de tal manera en algo de debido a muerte. Muy funcional en los intereses de Trump. Trump nunca dijo que no creía en QAnon. Salió hasta electa una mujer en Georgia. Marjorie T. Green. Sí, salió electa, digamos, a propósito de esta teoría, se va a sentar con demócratas al otro lado. Trump perdió Georgia, pero esta teoría ganó un congresista. Entonces estamos frente a algo sofisticado. Hay un artículo de Atlantic, que se lo voy a dar después como dentro de estos elementos que hemos ido conversando, que se llama Shadowland, que aborda todas estas creaciones para transformar Estados Unidos y acelerar la sensación de crisis, y en esa sensación de crisis hacer que Trump agarre más pesca, ¿no? Y que navegue mejor en ese caos y en esa división de Estados Unidos. Esto es parte, digamos, del fenómeno de la fake news, porque QAnon en sí es una fake news, pero compleja, llena de, además sale por todos lados, por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, por todas, digamos. Vamos a detener brevemente en Facebook, porque Facebook es quizás probablemente la más importante de todas, junto con YouTube, porque ahí Facebook es una caja negra donde tú no sabes muy bien lo que pasa. Tu Facebook, tu timeline te refleja más o menos tus intereses, tus amigos, y si tú trata de hacerte la pata, ¿no? Y predecir lo que te gusta y hacer un ambiente agradable. Entonces, si tú eres una persona que tiene un chileno de gustos, no sé qué, estás entre los 40 y los 50 años, te gusta el Colo-Colo, no sé, la política, te va a ir alimentando las cosas que te gustan. Entonces, Facebook se parece a ti mismo. Pero lo que ve el Facebook de otras personas puede ser una cosa aberrante, puede ser una cosa horrible. Y eso hace Facebook que tú no sepas qué es lo que ven otros en los otros Facebook. Y entonces las campañas, como corren, esto refuerza la lógica de las cámaras de eco. Tú no sabes las comunicaciones que se están dando en otras cámaras de eco. Entonces se produce un espacio especialmente fértil para generar teorías absurdas que no tienen contraste, porque tú vas negándote a las personas que no son tus amigos, y el mismo algoritmo te va tirando para afuera a las personas que piensan distinto que tú. Entonces vas reforzando estas ideas y se transforma en un amplificador enorme de todos los problemas que vimos en esa lámina que él mencionaba sobre
sobre hipersegmentación, sobre atomización, sobre la pérdida de los sentidos comunes. Entonces Facebook, por su propio algoritmo, y por esta idea de complacerte, va generando que si tú tienes rabia, te alimentes de rabia y de rabia y de rabia, y entonces es muy fácil para los conspiradores de fake news, para los difusores de fake news, ir metiendo, digamos, esa rabia en ciertos grupos que se van difundiendo y van viajando, digamos, a través de esta red social que no tiene manera de saber cómo está sucediendo. Lo mismo pasa con WhatsApp, lo vimos en Chilezuela. También, tú no sabes qué corriente, qué se está compartiendo en WhatsApp. No lo sabes. Ni siquiera te lo reporta. Nosotros tenemos interferencias. Nosotros no sabemos cuánto llega de WhatsApp. Ni siquiera tenemos ese dato de cuánta gente nos lee por WhatsApp. Y eso tiene que ver también con esto, ¿no? Porque WhatsApp también es cerrado. Entonces, Facebook ha sido especialmente fértil para alimentar este mundo, esta atmósfera proclive a la fake news. Bueno, eso, de todas maneras, la parte positiva de esto es que Facebook ha recibido mucha presión. Facebook, por ejemplo, cuando fue el tema de George Floyd, hubo un discurso de odio muy fuerte en contra de los negros y contra George Floyd, pero no solo contra él, sino contra los negros que estaban sumamente indignados y por lo tanto estaban haciendo un montón de protestas violentas. Y empezó, digamos, cadenas de Facebook muy racistas en contra de esto, de esta expresión de estas personas golpeadas por el tema de George Floyd, y se produjo una explosión no de fake news, sino de discurso de odio, que se parecen mucho, que también tienen fines políticos, que también se hace de manera, no es mentira, digamos, pero es odioso, no es una mentira, pero también tiene que ver, pero son primos hermanos. Y eso hizo que, digamos, que muchas personas se indignaran con Facebook porque Facebook se negaba a ser, el mismo Zuckerberg decía, ¿no? Yo no soy el árbitro de la verdad, yo soy una plataforma que transmite cosas, pero soy árbitro de la verdad. Y lo que estaban diciendo a Facebook es que había una responsabilidad en Facebook para no transmitir cosas que eran tan antisociales como QAnon o como el discurso de odio contra George Floyd y los negros en Estados Unidos. Entonces, se produjo incluso en cierto momento se produjo un boicot de marcas como Pepsi, por ejemplo, Microsoft, que dejaron de publicitar en Facebook. Que en realidad a Facebook no le hizo ni cosquilla, porque además Facebook tiene ventas por 70.000 millones de dólares, la mayoría, casi todo, es publicidad, y ese boicot era en realidad, no alcanzaba a ser 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares. O sea, es plata que me hubiese gustado tener a Mark Zuckerberg en el bolsillo, pero no le iba a hacer cosquilla. Entonces, Facebook es un gigante, donde destruyó el negocio del avisaje, digamos, junto con Google. Y, bueno, también es dueño de Instagram, importante que ustedes, me imagino que lo saben, pero siempre es bueno reforzarlo. WhatsApp. Y WhatsApp, sí está ahí, ¿no? Está WhatsApp, Instagram, y claro, y con 70.000 millones a través de la publicidad y además ganando plata como locos por la elección de Estados Unidos, además. Porque a pesar de que hizo una herramienta Facebook para que los candidatos transparentaran cuánta plata iban a poner en Facebook, todas estas campañas son todas bien piratas. O sea, toda la campaña de Chilezuela no está en el registro de la campaña de Piñera. Lo más probable es que haya salido de la campaña de Piñera, pero obviamente eso no queda registrado. Y nadie va a poner en la campaña de Trump la plata que puso en QAnon. O sea, pero es evidente que alguien está poniendo plata ahí. Entonces, Facebook se transformó en algo muy importante y hoy día está bajo fuerte presión de regulación para que se autorregule, pero también para que tenga herramientas, los usuarios de Facebook tengamos herramientas también para saber cuándo algo puede ser mentira, cuándo podemos estar siendo objeto de una manipulación. Google también es súper relevante, YouTube, nosotros lo vemos menos, pero porque nosotros estamos más afectos a WhatsApp y a Facebook, pero en Estados Unidos YouTube es muy importante, también por ahí se transmiten un montón de fake news, y bueno, es el doble de grande que Facebook en cuanto a ingresos. No todos los ingresos son publicidad, pero la mayor parte son ingresos publicitarios, y lo mismo, ¿no? O sea, también un gigante que se ha portado un poquito mejor, pero de todas maneras también tampoco quiere ser árbitro de la verdad, y también quiere hacerse el loco, digamos, con esta idea de generar restricciones en las plataformas, porque las restricciones finalmente terminan
matando la experiencia y terminan matando el negocio de generar, no sé cuánta plata habrá metido QAnon en cada una de estas plataformas, pero debe haber sido una buena cantidad de plata. Y ellos evidentemente no quieren salir del negocio publicitario de las campañas políticas. Acá, muy brevemente, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, de los monstruos que estamos en escena, cuando estamos hablando de fake news, este es el escenario. Tenemos Google con 160 millones tengo que corregir el dato, lo puse más preciso acá, y el otro lo puse con un dato más antiguo. Pero Google son 160 millones de dólares, 162 millones de dólares en ventas, casi todo publicidad, o sea, mucho publicidad. Facebook casi todo publicidad, casi 71 millones de dólares. Fox, que lo hemos hablado, ¿no? Que como Fox ha sido servicial a los intereses de Trump, porque ha permitido decir cosas que después se transforman en piezas que van a YouTube o a los videos de WhatsApp. 11.000 millones de ingresos, o sea, muy, muy por debajo de cualquier otro monstruo. Twitter, que para nosotros, que probablemente las personas más informadas y que más tenemos ganas de debatir en el mundo público, es pequeño, 3,4 millones, a pesar de que Twitter es el más activo en regularse, en ponerle a Trump diciendo esta afirmación no es cierta o es dudosa. Ahí está Twitter, que lo vemos que es más chico que Fox. Y bueno, y el gran periódico por antonomasia, donde todos los periódicos se tratan de parecer, es como Harvard, como si la universidad quiere ser como Harvard, los periódicos quieren ser como New York Times. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Tenemos con 1.810 millones de ingresos y además New York Times sí ha logrado revertir el tema de la publicidad y ahora sus ingresos son más por suscripción, como nosotros, más que por publicidad. O sea, han achicado muchísimo su torta de ingresos publicitarios, son como 500 millones de dólares, según la última cifra que vi, que es 2016, pero wow, o sea, es muy pequeño y la publicidad es una proporción menor del ingreso del New York Times. Y bueno, y ahí están donde estábamos, digamos, de Grey Lady, que era el árbitro de la verdad. Imagínate dónde está en este escenario ahora, comparado con estos otros gigantes. Entonces, esto de alguna manera nos sirve para entender. Mira dónde está la televisión, mira dónde está Fox. O sea, Fox es pequeño al lado de estos gigantes que hoy día tienen la mano, digamos, de controlar o de regular. Además, hay muchas leyes antitrust en contra de ellos hoy día, como ha habido en Estados Unidos históricamente para regular los monopolios, porque hoy día entre ellos tienen el 60% de la publicidad mundial, de Google y Facebook, y yo creo que se queda chico el número. Entonces tú te das cuenta que realmente hoy día estas piezas son muy importantes en esta atmósfera, en este ecosistema de fake news, donde Google, Facebook especialmente, van a tener que cumplir un rol, van a tener que ser regulados finalmente. Bueno, pues esto es un paso súper rápido, ¿no? Son solamente algunos artículos que han mostrado de cómo la prensa de Estados Unidos, que es fantástica, mucho mejor que la nuestra, han cubierto este tema, ¿no? Cómo han ido viendo cómo opera la política en torno a Facebook, en torno a QAnon y toda esta estrategia. Solamente quiero mencionarles esa que dice sobre la campaña sobre los negros americanos de votos en 2016 de 4News, que es la tercera línea de la plataforma, que muestra cómo se intentó repetir la historia de tratar de evitar que los negros afroamericanos fueran a votar por Hillary Clinton y cómo eso podría determinar, cómo la campaña de Trump tenía listas de personas con nombres y apellidos para tratar de evitar que les llegara información y que sintieran que Biden, un candidato blanco, no era lo mismo que Trump. Y bueno, les mencioné, ¿no?, que buena parte de los hombres blancos, hombres negros norteamericanos, estadounidenses, aumentaron su votación por Trump. O sea, algún efecto pudo haber tenido. Ahora vamos a hacer después la autopsia de la elección. Pero son, sin duda, todos estos fueron actores relevantísimos
en la elección de Estados Unidos. Esto es una colección de algunos artículos que después yo les puedo mandar junto con la PPT, les mando los links, de esto, por lo menos de estos artículos que les mencionaba acá. Quiero terminar, no sé si me queda uno, sí, quiero terminar solamente con ya la presentación, después ya conversamos un poco más. Si el fact-checking, porque lo mencionaron la vez pasada, si hicieron una herramienta que servía o no para este escenario, ¿no? O sea, lo primero que yo veo acá en el fact-checking es que es un esfuerzo interesante, pero que está muy vinculado a la decadencia de los medios de comunicación. Tiempo atrás, antes de la aparición de la irrupción de Internet y de la publicidad de Facebook y Google, la figura del fact-checker era una figura que era típica de los diarios. O sea, había alguien que, los periodistas estaban todos apurados, y había alguien que corroborara y verificara la información por ellos. Y era un periodista también. Entonces, uno le decía, oye, Jorgito, ¿sabes que necesito saber si es que estos datos que me entregó el ministro son ciertos o no? ¿Lo podéis mirar? Sí, pum. Y el tipo verificaba. Después, como se fueron achicando los ingresos de los periódicos y de los canales, esos personajes fueron despedidos o fueron haciendo otras funciones, y ya se les cargó la mano a los propios periodistas, que siempre hemos sido verificadores, o sea, siempre lo hacemos, pero ya no existía la función concisa de ser fact-checker. Entonces, eso debilitó un poco la función. Ahora, todo buen periodista tiene que ser su propio fact-checking, eso es parte, digamos, del oficio. Pero muchas veces pasa que la cosa va tan rápido que tú no alcanzas, digamos, a verificar, o no lo haces con todo el rigor, porque tienes que cerrar. O sea, el oficio también te induce mucho al error. Entonces, se fue perdiendo la capacidad de la prensa de verificar su propia información, y se le cargó la mano a los periodistas, que tenían que hacer cada vez más cosas, tenían que además grabar videos. Además, o sea, se les recargó la mano a los profesionales periodísticos y se resintió la calidad de los artículos. Esa es la verdad. Y bueno, y se perdió un poco la capacidad de fact-checking también de los propios periodistas, porque a pesar de que lo tenemos que hacer todos, no es lo mismo cuando alguien está cumpliendo esa función de manera sistemática para que tú puedas, digamos, hacer la otra parte de la pega, que es muy, muy, muy laborioso. Los periodistas, yo sé que mucha gente nos considera desprolijo, etcétera, pero trabajamos en un ambiente de mucha velocidad. Entonces, a veces nos equivocamos. Pero bueno, en realidad lo que pasa es que cuando nos equivocamos, publicamos nuestros errores, a diferencia de los ingenieros y de los médicos, que digamos que el error queda bien calladito, pero nosotros publicamos los errores y bueno, ok, es parte de nuestro oficio estar expuestos también por eso, ¿no? Pero más allá de eso, no me quiero ir por las ramas, sino que surgió en Estados Unidos nuevamente un grupo de periodistas que consiguieron fondos para fact-chequear ellos lo que los canales, especialmente, y la prensa online, de breaking news, no podían chequear inmediatamente. Entonces, y con Trump se dieron un festín, porque claro, que Trump mentía cada rato, entonces los fact-checkers decían, no, eso no es verdad, no, eso no es verdad, y estaban un poquito como orbitando los grandes medios, diciendo lo que era cierto y lo que no era cierto, y se transformó en una especie como de movimiento. Yo incluso participé de unos grupos de fact-checkers que se juntaron en Buenos Aires, y yo hacía clases de fact-checking en la Católica, entonces me invitaron y fui. Y claro, y es toda una comunidad súper interesante de cómo ellos se van transformando en ciertos medios periodísticos para fact-chequear y para cumplir el rol que no estaban cumpliendo los propios diarios por esta crisis financiera, de que les impedía internalizar ese rol, entonces había que externalizarlo. Yo creo que, claro, en el entendido de que son parte de un oficio periodístico independiente, yo creo que han funcionado bien. Pero el problema, volvemos un poco a lo que ha sido el leitmotiv de esta presentación, que es que uno ve lo que quiere ver. Entonces, es simple. A Donald Trump no le importa que lo desmienta. No le importa que lo desmienta el New York Times. No le importa que lo desmienta el Washington Post. Lo que le importa es que la mentira le llegue a quien la quiere escuchar. Y si después los otros dicen que mienten, ok, dicen, no, la prensa corrupta está en mi contra, otra mentira, y bueno, no, en realidad sí, es verdad que están en contra de él, es mentira que es corrupta, pero ya vas de una mentira tras otra, vas acumulando mentiras, ¿no? Lo que te importa es que el que te quiso escuchar, te escucha. Entonces, este fenómeno, este movimiento mundial de fact-checking es importante, pero no es suficiente.
porque no logra generar la conversión de la persona. Ah, este tipo miente, entonces yo lo voy a dejar de escuchar. No, simplemente refuerza a quienes están también nuevamente emocionalmente comprometidos con la idea de desmentir a la autoridad, a la fuente de que está mintiendo. Pero no cumple con el rol de ser árbitros de verdad nuevamente, ¿no? No son los árbitros de la verdad. Y además, en un mundo de fake news, donde las noticias falsas corren, y no, porque el fact-checking, muchas veces el fact-checking es a la autoridad. Pero cómo tú desmientes algo que totalmente corre por un lado informal. Entonces, claro, el fact-checking ha tenido que irse desde ver si que verdaderamente Chile compró o no compró las vacunas de Pfizer, porque lo dijo la autoridad, a desmentir ya hechos sumamente extravagantes, ¿no? Como por ejemplo que el cloro ayuda a matar el COVID, ¿no es cierto? Eso ya corre por cuenta de otras formas de comunicarse que ya no están en este marco de autoridad, de quién sostiene la verdad. Entonces, la herramienta de fact-checking es interesante, es importante, pero no es suficiente. Entonces nos quedamos con una gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a este escenario que se nos aparece tan complejo y que parece como que debiéramos tener una especie como de posgrado para poder leer los medios de comunicación en su complejidad, porque encima esto evoluciona a una velocidad enorme? A veces pongo una imagen solamente al final esto es de Makeup, de un sitio que hace otra cosa interesante también, que es súper interesante, porque lo que hace es traquear los sitios que uno visita y te dicen cómo esos sitios te espían a ti. Cuántas cookies y cuántos algoritmos de tracking, de ad trackers, tú tienes en las páginas que tú visitas. Y así tú puedes saber quién te está viendo a ti cuando tú visitas un sitio web. Eso es parte un poco de lo que puede ser la enseñanza, ¿no? Ok, nosotros metimos esto porque nosotros tenemos como 3 ad trackers. Porque tenemos un aviso de la Universidad de Concepción, tenemos una cosa una campaña que hicimos con una agencia para algo que hicimos para Facebook, que necesitamos poner un ad tracker, y el tercer ad tracker creo que es Google Analytics. Tenemos tres ad trackers, nosotros no nos basamos en publicidad, entonces no tenemos mucho, pero después nos metíamos en otros y eran una locura. Tienen un montón de ad trackers y muchas veces son ad trackers que te miran, digamos, para cosas no muy legales o por lo menos lícitas, o no sé si lícitas es como lo mismo que legal, pero no de muy buena estampa, que puede ser desde las apuestas online, como para saber si tú visitas páginas online, pero te están espiando, ¿no? Y entonces, parte de la suma de esto es que tenemos que, así como tuvimos que aprender a ver televisión, tenemos que aprender también a ver qué consumimos online. Y de alguna manera está en responsabilidad nuestra, porque tú lo mencionabas, José Enrique, de que uno hace su propio menú. Bueno, a lo mejor vamos a tener que ser un poquito más acuciosos y vamos a tener que leer la etiqueta. Yo después les voy a pasar las cosas de Make Up. Vean las páginas que ustedes visitan, se van a sorprender de cómo esas páginas lo espían. La cantidad de ads trackers que tienen y la cantidad de cookies, que son las que les permiten recoger información que tú tienes, que te información demográfica, que te permiten ver de qué página saltaste a qué página, o sea, te están espiando. Y eso es parte de la complejidad que tiene esto, porque te va a llevar finalmente a que esa información sea también carne de nuevas campañas de fake news, que como vemos cada vez son más complejas, cada vez son necesitan de financiamientos grandes, fuertes, o sea, nosotros no estamos en condiciones de pelear mano a mano, digamos, con gente que tiene esta capacidad de generar QAnon, por ejemplo. Y bueno, entonces es un escenario un poquito distópico, pero conviene, digamos, abrir los ojos y no caer en una segunda teoría de la conspiración de que QAnon nos quiere controlar, sino de que veamos cuáles son las herramientas digitales que existen hoy día y hacia dónde van, ¿no? Eso es un poco como la lógica de lo que yo les quería mostrar y decir. Ahí, eso sería toda la presentación.
No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario que queramos complementar en este rato, a propósito de todo lo que mencioné. Yo de nuevo quería decir algo. Mira, antes hablabas de las encuestas y decía encuestas chao, pero me acuerdo que la anterior campaña, la última campaña presidencial, las encuestas daban, por ejemplo, a Beatriz Sánchez un porcentaje así ínfimo. Al final sacó 20%. Y yo no creo que las encuestas se hayan equivocado. Bueno, Beatriz Sánchez también lo decía, sino que las encuestas estaban manejadas para que al final, como la gente siempre, mucha gente se va por el ganador. Entonces ponían a los dos grandes ganadores que eran los que más les servían a, qué sé yo, al sistema. Y dentro de eso mismo me acordaba de lo que pasó ahora con el apruebo y con el rechazo, que no les funcionó, que habían varias encuestas que daban peleado. ¿Ah? Numen, que daba Sí, sí. Pero por ejemplo, había una encuesta que hicieron, hay un podcast que se llama Las 50 leyes del padrino, sí, mayor, y ellos sí. hicieron una encuesta y sacó el 79 punto algo por ciento por ahí, y era la más cercana. Entonces, sí, esa encuesta sí dio un resultado súper parecido a lo que salió al final. Y claro, parte de lo que dicen ellos, que al final hay que creer en ellos, o si no, no, es que ellos no lo hicieron sesgado en ningún aspecto, sino que preguntaron, incluso ellos no le creían a su propio número, porque decían, ¿cómo va a ser tanto? Entonces, cuando dice en esa otra slide como chavo encuesta, yo creo que las encuestas igual las siguen haciendo y no quieren ver la opinión de la gente, quieren manipular para que exista una opinión como en la que ellos quieren. Sí. O sea, yo creo que una mezcla de cosas. Yo creo que yo soy súper crítico de la academia. Yo digo la academia, yo digo que es una fake news institucionalizada, porque además la hacen de una manera muy poco prolija, las preguntas son súper conducentes a ciertas respuestas, el Numen, para qué decir, después de esta encuesta que inventó Sichel, que él mismo se puso en el menú para tratar de levantarse. Yo estoy de acuerdo que en Chile está regulado, ¿eh? Que debiera ser así. Pero también existen dificultades concretas. Yo también sigo a Alberto en el podcast, y es cierto, y claro, tú puedes hacer una buena encuesta, pero eso, ponte tú, una buena encuesta es presencial. Una buena encuesta es presencial y eso te evita el problema que yo te mencionaba del teléfono. Pero hoy día, cuando tú tienes que hacer una encuesta en el nivel de Estados Unidos y encima tienes que hacer la capilaridad de cada estado, de los 50 estados, es imposible tener esa encuesta, además, mes a mes, ¿cachai? Como para poder tener información así de rica. Una encuesta como la que hizo Alberto es carísima, no se puede hacer a cada rato, es presencial, ¿cachai? Y lo que pasa con las encuestas telefónicas es que no te contestan el teléfono. Entonces, es una mezcla de cosas. Yo creo que tienes razón en que en Chile hay un uso abusivo de las encuestas, no hay regulación, nadie paga ningún precio reputacional por la fake news institucionalizada, salvo ahora, yo creo que con lo de Numen y con lo de Sichel, que es un artículo que nosotros también hicimos, también yo creo que ahora por lo menos están siendo cuestionadas las encuestas, pero como herramienta tecnopolítica está súper cuestionada porque no tiene la capacidad de predecir que tenía antes a propósito del teléfono. Y claro, tú puedes hacerla presencial, pero es como hicieras una SEP cada mes, es carísimo, imposible, es inmanejable. Entonces, sí sirven para clavar, digamos, para tener líneas de base, pero no te sirven como herramienta, o sea, te sirve como herramienta estratégica, pero no táctica. No sé si logro expresar bien mi idea, ¿no? Como de algo de más largo plazo a lo concreto. Entonces sí están cuestionadas, también técnicamente. Sí, lo otro que quería mencionar es lo que hablaba de la libertad de expresión, que yo creo que es como un tema largo, pero que la libertad de expresión yo creo que sí tiene límites. Por ejemplo, ahora está esta ley que al final no salió, que era la del negacionismo, y bueno, ahí pasa un poco, que la libertad de expresión, cuando uno, no sé, hace discursos de odio, ahí hay un límite. Creo, no sí. Lo sé. Quería hablar de eso, que siempre dicen la libertad de expresión, oye, pero puedo decir lo que quiera. Es que no deberías. No, pero ojo, que toda la teoría de la libertad de expresión se basa en sancionar ex post, no ex ante. ¿Cachai? Porque tú, no es ¿cuál es el Minority Report? O sea, cuando te atajaban cuando ibas a cometer el delito, no, ¿cachai? O sea, toda la teoría de la libertad de expresión, claro, existe el límite de la libertad de expresión.
injuria y calumnia, etcétera. Hay una serie de elementos que también lo enseñan en la escuela de periodismo, ¿no? Sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Qué hacer con el tema de terrorismo, con el suicidio, por ejemplo? ¿Cómo informar el suicidio? Hay ciertas restricciones. Eso es cierto, pero siempre la libertad de expresión supone una sanción ex post, no ex ante. Y lo que pasó ahí con lo que tú mencionabas de Trump fue ex ante prácticamente, ¿no? O sea, cuando empezó a mentir se le quitó el micrófono. Pero también es lo que yo te digo, yo creo que ahí hubo una especie de conspiración, entre comillas, de gente en Washington que leyeron escenarios y tomaron decisiones sobre esos escenarios, y que si el escenario era de un posible conflicto a propósito de una distancia estrecha en la elección, reconocer rápidamente al ganador, cosa de evitar una especie como de autogolpe o por lo menos de una crisis política mayor. Yo creo que ahí hubo ese juego de escenarios que te mencionaba sobre ese artículo de Washington Post. Y lo último que quería comentar, que eran 2 ideas que me quedaban, era que cuando habla de que hay que educar al momento de cómo ver la noticia y todo, a mí me pasa que las personas hoy día tienen un teléfono, es como que a todos nos entregaron un martillo, pero no nos enseñaron a cómo clavar. Entonces pasa mucho que está toda la información, pero en realidad cómo saber qué información, falta esa educación, no se enseñan en los colegios. Entonces, esa era una idea que quería decir, y la última idea que quería decir, ya con esto no molesto más, era que cuando hablaban de cómo traquear, en realidad ya ni siquiera se necesitan los cookies. Hoy día, sabiendo el navegador que se ocupó, la IP desde donde se conectó y la página, incluso los textos que está leyendo, ya están segmentando a las personas por eso. Y el otro punto era que cuando uno abre una página en Facebook, nos están traqueando absolutamente todas las páginas que vemos. Lo mejor sería siempre elegir el navegador externo en vez de navegar dentro del mismo Facebook. Eso pasa harto, que es cómodo, pero en realidad ahí le estamos entregando más información que incluso el mismo Facebook, porque están las búsquedas que hacemos adentro, está el mapa de calor de lo que estamos mirando, incluso hasta nos traquean por donde pasa nuestro ojo. Sí, claro. Imagínate los chinos que no tienen ningún tipo de regulación social. O sea, claro, es un mundo bien distópico. Y que es en este ecosistema donde están funcionando todas esas fake news. Sí. De acuerdo con todas las observaciones que has dicho. Yo tengo algo que agregar también. Dale. Sí, dale. Acerca de la encuesta, también es muy importante saber para quién están trabajando esas encuestas, porque yo creo que no es secreto y que también se tiene que aceptar de que las encuestas tienen peso político y son financiadas por ciertos grupos políticos y no se puede esperar, por lo tanto, que sean 100% objetivas, porque están distribuidas para un cierto propósito, algo así como los think tanks, que son este grupo de pensadores o de gente intelectual que se dedica como a la creación como de ideas, también tienen ¿cómo decirlo? También tienen una dirección política específica en su mayoría. Entonces, uno no se puede quedar con una simple encuesta o se tiene que quedar con una simple opinión, tiene que ver la mayoría de todos los espectros, porque yo creo que no existe como, ¿cómo decirlo? Una encuesta 100% verídica. Yo creo que no se podría encontrar en ese caso. Y también respecto al tema de el uso de la tecnología, el celular, el internet, yo encuentro total razón con con el Claudio, porque yo sinceramente siento de que esta cuestión que usualmente dicen que los jóvenes nacieron con el celular y que lo saben utilizar súper bien, eso es completamente mentira. Saber usar Instagram no es saber utilizar las redes correctamente y tampoco es saber utilizar el computador. O sea, para muchas personas el computador es como una máquina de Facebook y no aprovechan al máximo la mayoría de las ventajas que aporta, aparte de quizás saber usar Word o Excel. Entonces, yo creo que ni siquiera la gente joven sabe usar Excel, quizás Word. Y si bien habían clases que eran de tecnología, me acuerdo, ya asumo que se deben seguir impartiendo porque ahora es mucho más patente lo necesario que es. No enseñaban nada de eso.
de hecho, con suerte me acuerdo como de las clases, de lo que decían y muchas veces eran muy inconexas, ni siquiera sabían cómo enseñar este tipo de cosas que yo creo que son esenciales, porque la gente, ni siquiera la gente joven, que muchas personas alegan que saben de esto, no lo saben, no tienen idea. Simplemente saben utilizar las aplicaciones más simples que tienen las tecnologías, que son las redes sociales, y eso no basta. De acuerdo. Yo creo que hemos llegado a algo interesante. Yo creo que lo mencionabas también, José Enrique, al principio, ¿no? ¿Sabemos o no sabemos ser público de la prensa o incluso de las redes sociales, ¿no? Y de las grandes empresas tecnológicas? ¿Sabemos o no sabemos? Yo creo que a lo mejor no sabemos mucho menos. Nosotros a lo mejor estamos un poquito en una posición un poco mejor porque hemos tenido educación universitaria, no sé. Pero es cierto lo que tú dices, que a lo mejor esto, como se requiere educación financiera para la vida, a lo mejor se requiere también educación respecto de este nuevo escenario, porque es un escenario completamente distinto. Andrés, lo último, sí, esto sí es lo último. Sí, es dale. lo mismo que decía Natalia, y hablando un poco de esto de las herramientas que nos pasan, mira, hay un plan que parecía súper bueno, que era el de entregar computadora a los niños, cuando se sacaban buena nota. Fue un plan pésimo. Yo tengo un ejemplo, que es un primo que le entregaron el computador con promedio 6 y al año siguiente bajó el promedio a un 5. Porque ¿qué fue lo que hizo? Le pasaron la herramienta, no le enseñaron cómo utilizarla, desinstaló todo lo que venía del Mineduc y le instaló juegos. O sea, no sirve si no hay una idea detrás más grande de educar de verdad. No sirve nada con pasarnos la herramienta solamente. No, claro, la herramienta sola es vacía. Tú necesitas entender para qué, tú necesitas entender todo esto, ¿no? Pero pareciera que en esta ciudadanía del siglo XXI deberíamos tener estas herramientas. Los ciudadanos del siglo XXI deberíamos manejar mínimamente, ¿no? Conocimientos sobre estas cosas, para no ser manipulados, así de simple, ¿no? Así es, falta de educación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario como para ir redondeando ya o no? El tema que tocaste tú de cuáles son los intereses en la construcción de los fake news, eso es lo más interesante en realidad. Porque la distinción que hiciste es entre lo que es una noticia falsa a construir una realidad que es la fake news en realidad. Para armar un sistema ecológico donde casi todos construimos y a pesar de que sepamos que es una mentira, igual la comentamos, la distribuimos y sin querer o con querer. Sí. Entonces ese es el peligro más fuerte. O aprovechamos, ¿no? Claro. Sí. Claro, hay fake news espontáneas y errores, los hay. Pero el tema es cuando ya esto se transforma en algo sofisticado. Claro. Claro, y que viene pasado como... No se nota que es sofisticado. No. De hecho, puede tener hasta una factura media penca para que simule ser paint. Tal cual. Como la famosa, para la época de los incendios, no me acuerdo cuál, que se mostraron un indio quemando bosque y era una foto de un indio colombiano haciendo un roce, ¿no? Claro. Como que estaba en el sur, como que le había sacado a alguien así y le había subido inmediatamente. Claro, sí. José Enrique, ¿quieres mencionar algo? Ok. Bueno, agradecido por la concurrencia, de nuevo fue largo y entretenido, para mí, por lo menos yo lo pasé súper bien. Así que... Aprendí harto. Qué bueno, me alegro mucho. Si quieren, coméntenme, yo les mandé un correo, ¿no? Creo que todos ustedes están en el correo. Comenten si quieren algo especial para la próxima sesión, como antes mencionaron fake news, que me pareció que había un interés particular por esto. Si tienen interés por otra cosa en particular del programa o no del programa, puede ser bien interesante que lo mencionen, cosa de que también nos vayamos adaptando a eso. Esto no
no es un programa con evaluación ni nada, es un conversatorio donde hablamos todos a propósito de algo que nosotros tenemos que entregar que es sobre nuestro oficio. Entonces, es súper abierto como para que podamos hablar de temas que pueden surgir perfectamente de estos diálogos y no de lo que nosotros planteamos en un principio. Está totalmente abierto. Ok, vamos a pensar. Ok. Bueno, les agradezco mucho. No, gracias a ti. Gracias. Ya, que les vaya muy bien. Adiós. Chao. Chao.